Conceptos de las ciencias sociales dentro de la filosofía, la política, la literatura y el ámbito religioso. El moralismo y la mitología son conceptos totalmente opuestos. Primeramente, el moralismo es una actitud o doctrina que defiende y exalta los valores morales, ya sean las normas de buena conducta establecidas en una sociedad, cultura, época o grupo. También una actitud o tendencia a valorar y juzgar solo lo moral y lo inmoral de algo o de alguien, reduciendo la posibilidad de otras maneras de entenderlo, percibirlo o analizarlo. Claro, el moralismo al final es una actitud o doctrina que lo que hace es una defensa y una exaltación en torno a los valores morales que serían en torno a una sociedad, lo que queda establecido ahí, a una cultura, a un grupo, a una época. Pero siempre esa actitud o tendencia a valorar y juzgar solo lo moral e inmoral siempre de algo o de alguien, reduciendo la posibilidad de otras maneras de entender, percibirlo o analizarlo. El ser humano al final siempre juzga o no juzga. Y la moralidad o el moralismo es esa actitud que exalta por encima de todo los valores morales, que normalmente siempre son de buena conducta, en torno a esa moral y bueno, todo lo que está en el mundo de la ética y también de la filosofía y de la historia. La mitología es un conjunto de mitos y leyendas de una cultura o religión que explican fenómenos naturales, el origen del mundo y las creencias de un pueblo. Estos relatos, a menudo protagonizados por dioses, héroes y criaturas fantásticas, sirven para dar sentido a la existencia humana y el universo. ¿Qué es la mitología en sí? La mitología al final son mitos, leyendas que se han ido contando, de ser de una cultura, de una religión, en la que se explican los fenómenos naturales, el origen del mundo, las creencias de un pueblo. Y siempre todo está protagonizado por héroes, dioses, criaturas fantásticas, que es lo que da el sentido al final a la existencia humana y al universo. Claro, el ser humano necesita algo. Ese algo es algo que a lo mejor sin que sea, que no se ve a través de los sentidos, como hablan los filósofos, o el universo se crea a través de una estructura que hizo Dios o un héroe, y a partir de ahí siempre, bueno, se puede hablar de Dios en el ámbito de la religión, pero pueden ser dioses. ¿Y por qué truena? O como se hacía antiguamente, sobre todo en la antigüedad y hasta bien entrado ya el siglo XIX, se hablaba, pues truena porque ha habido algún, bueno, pues algún héroe o algún dios que ha tenido que realizar esto por los problemas que hacen a lo mejor las personas en el mundo terrenal, que eso sería la mitología. Pero que la mitología al final son como mitos y leyendas que se han ido contando a lo largo de la historia y que han quedado muy bien, sobre todo en torno al ser humano y al universo, que es para darle sentido a la vida. Sobre todo más, o más concretamente, a la de las personas. ¿Qué es el individualismo? Es una tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo a los de la sociedad y el Estado. El individualismo es que el individuo está por encima de cualquier derecho en torno a una sociedad o al Estado. La pedagogía cristiana y la pedagogía son conceptos relacionados con el mundo de las ciencias sociales y dentro de la religión. La pedagogía cristiana es un enfoque que integra a la fe cristiana en el proceso de aprendizaje. Busca desarrollar al individuo de manera integral, considerando aspectos intelectuales, emocionales, sociales y espirituales, con el objetivo de formar personas con una mentalidad equilibrada, un sentido de propósito y una conexión con Dios. La pedagogía es un enfoque que se integra a la fe cristiana en el proceso de aprendizaje. Claro, la pedagogía cristiana lo que intenta es buscar la persona que intente llevar a cabo una educación y cómo va estudiándola con los tintes religiosos. De ahí que al final se intente desarrollar a esa persona de manera integral con aspectos intelectuales, emocionales, sociales, espirituales, con todo, que el objetivo final de la pedagogía es que esa persona esté equilibrada, pero siempre con su cercanía y propósito a Dios. Claro, la pedagogía cristiana, al final, lo que es un estudio, lo que intenta un pedagogo cristiano es enfocar y ayudar a la persona o a varias personas siempre con los tintes religiosos. De ahí que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación y los procesos de enseñanza, aprendizaje, con el objetivo de mejorar la formación integral de personas en diversos contextos. Se centra en la investigación y reflexión de teorías educativas, aplicando métodos y técnicas para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida. La pedagogía lo que intenta es estudiar y llevar a cabo procesos en torno a la educación, con el objetivo de la enseñanza-aprendizaje, que son dos conceptos muy importantes, porque ese es el objetivo de un pedagogo, formar a las futuras generaciones en los diversos contextos que tengan ellos
que realizar o llevar a cabo. De ahí que, claro, al final un pedagogo o el ámbito de la pedagogía investigue, reflexiones sobre teorías educativas, aplique métodos, técnicas, con el objetivo de que ese aprendizaje sea mucho más sencillo a lo largo de la vida de cualquier persona. Es decir, normalmente los pedagogos son profesores, normalmente, pero no es así. Porque un pedagogo no tiene por qué tampoco, bueno, pues, ser profesor. Pero que la pedagogía está dentro del ámbito de la docencia es el objetivo de cualquier persona. Pero un pedagogo lo que intenta es instruir y estudiar es cómo se comportan los niños y educarles de la manera mejor posible a esos niños a través de la educación con dos conceptos, enseñándoles y aprendiendo ellos mismos con el objetivo de que en el futuro puedan desenvolverse pues, en cualquier ámbito de la vida, laboral o cualquier otra cuestión. Y la pedagogía cristiana es el mismo proceso, estudio, intentar ayudar, pero con los tintes religiosos. El inmoralismo es una doctrina o postura filosófica que cuestiona y rechaza los valores morales establecidos, proponiendo una visión alternativa contraria a la moral convencional. Puede implicar la negación de la moralidad misma, la puesta de una moral diferente o la defensa de acciones consideradas inmorales según los estándares comunes. El inmoralismo lo que es una corriente filosófica, doctrina al final, que lo que va en contra de los valores morales establecidos, que son los que se ven que puede ya verse de otra manera, otra visión alternativa o contraria a esa moral, que es la que se conoce, que es la tradicional, la convencional, o incluso lo que puede hacer es cualquiera que hable del término inmoralismo, es negar la moral mismo, la que existe, proponer otro tipo de moral o defender acciones consideradas inmorales según los estándares comunes, es decir, también ir en contra del propio moralismo, que sería lo lógico, porque el moralismo al final es una actitud de exaltación de los valores correctos en cualquier sociedad, en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier ámbito de, bueno, pues, social o científico. Pero claro, el moralismo es casi romper directamente con ello, aunque se puede romper, ir en contra de ello, o se puede llevar a cabo otra visión diferente, o llevar a cabo ya acciones consideradas inmorales según los estándares comunes cuanto a una defensa. La cosmovisión religiosa es la forma en que una persona o grupo percibe y entiende la realidad a través de un sistema de creencias religiosas que incluye la existencia de un orden divino, la creación del mundo, el significado de la vida y la relación entre lo humano y lo trascendente. Esta cosmovisión proporciona un marco para interpretar el mundo y guiar el comportamiento. Para resumirlo más o menos, la cosmovisión religiosa es cómo una persona o un grupo de personas ven o perciben la realidad a través de un sistema de creencias religiosas, entre ellos. Puntos es la existencia de si hay un orden divino, Dios, ser superior, quién crea ese mundo, el significado también de la vida y la relación entre lo humano y lo trascendente, es decir, lo que sería terrenal y lo que ya está más, lo que va más allá, que es al final una manera casi de interpretar el mundo y guiar el comportamiento de las personas que siguen este pensamiento. El amoralismo es una tendencia filosófica del siglo XIX que elimina de la conducta las nociones de bien y mal, así como las de obligación y sanción. El amoralismo al final fue una de las corrientes filosóficas que surgió en el siglo XIX que lo que te habla es que elimina las conductas de las nociones del bien y mal, que puede ser que no sea, no hace falta ni que se diga bien o mal, no, o que a lo mejor no sea obligatorio o sancionable, que nada tiene que ver con el inmoralismo, porque el inmoralismo es romper con la propia moralidad y la moralidad es exaltar los propios valores morales de lo que sería lo moral y lo correcto. El amoralismo es más, bueno, pues no hace falta decir bien, mal, ni que sea obligatorio, ni que al final sea sancionable. En torno a eso, lo que han hablado muchos filósofos, pues ya casi con el comienzo de la contemporánea, en el ámbito europeo y dentro del mundo occidental. El cesarismo es una forma de gobierno donde el poder se concentra en una sola persona, usualmente con un fuerte componente personalista y autoritario, a menudo asociado a figuras carismáticas y el uso de la fuerza militar. Se caracteriza por la desconfianza hacia mecanismos constitucionales que pueden limitar el poder del líder. El cesarismo es un líder que tiene un componente personalista autoritario y que lo que también tiene es carisma,
que normalmente utiliza la fuerza militar o a través del uso de la fuerza militar y que un término cesarismo es que está en contra de cualquier mecanismo constitucional. Es como limitar los poderes, imponer una dictadura, por ejemplo, lo que se ha vivido en España durante 40 años con el franquismo, lo que se vivió en Alemania, en Italia, bueno, pues todo lo que se vivió en Portugal también, en Grecia y en otros países europeos, o incluso también lo que se habla del estalinismo con, por ejemplo, Stalin, Lenin y el marxismo, es decir, que esto no es solo dictaduras de derechas, sino también de izquierdas. Y lo que luego surgió en la Guerra Fría, que muchas de ellas, bueno, acabaron la parte oriental europea, desde Moscú, bueno, desde la Unión Soviética hacia la RDA, la República Democrática Alemana, ahí bueno, pues, estuvieron bajo dictaduras de izquierdas. Pero vamos, también hay un ejemplo de a Carlos V, o Carlos I de España, bueno, Carlos V, se le denominó el César, porque claro, era el monarca, el emperador el que tenía todos los poderes, que es así, también puede ser una monarquía absolutista, Luis XIV o cualquier otro tipo de ejemplo en las monarquías europeas. La literatura religiosa y la literatura son conceptos totalmente opuestos, pero que tienen relación en el ámbito del arte. Uno de ellos es en el arte religioso, porque, por ejemplo, la literatura religiosa abarca todos aquellos textos que exploran temas, creencias, prácticas y experiencias espirituales relacionadas con una religión específica. Incluye obras que van desde escrituras sagradas hasta comentarios teológicos, poesía religiosa y novelas con temas espirituales. La literatura religiosa lo que abarca son temas relacionados con el mundo de la religión, con el espíritu, con la fe. Y en cambio, la literatura es el arte de la expresión verbal, abarcando tanto textos escritos como orales, y utiliza el lenguaje de manera estética para comunicar ideas, sentimientos y experiencias. Considera una de las bellas artes y abarca pues, una amplia gama de géneros, entre ellos bueno, pues está la poesía, la narrativa, el teatro, que son, o incluso también la novela, que son los subgéneros de la propia literatura o géneros que han dejado huella en el ámbito del arte literario. La novela religiosa y la novela son totalmente diferentes, porque la primera, la novela religiosa, es una obra de ficción que explora temas de fe, espiritualidad y conexión humana, a menudo dentro de un contexto religioso específico. Estas novelas pueden abarcar la relación del ser humano con lo divino, dilemas morales y éticos basados en la fe o historias ambientadas en entornos religiosos como monasterios o congregaciones. La novela religiosa lo que se centra es más en temas de fe, espiritualidad y conexión humana en un contexto específico, pero bueno, puedo abordar lo primero que sería la relación del ser humano con aquello que sea lo divino, el ser superior, los dilemas morales, los éticos también, que se basan todos ellos en la fe, o historias ya ambientadas en entornos religiosos, que ya sean monasterios, congregaciones, normalmente, bueno, pues dentro del paradigma religioso. Y la novela es una obra literaria extensa, escrita en prosa, que narra una historia de ficción, ya sea basada en hechos reales o completamente inventada. Se caracteriza por su longitud y la complejidad de su trama, que a menudo incluye múltiples personajes, subtramas y un desarrollo extenso de la acción. La novela, que es una obra literaria, que narra una historia de ficción, que puede ser que se base en hechos reales o completamente sea inventada. Y luego pues, tiene una longitud pues, bastante amplia, una complejidad de su trama, porque luego incluso en la propia novela hay, para que enganche al lector, o a los lectores múltiples personajes, subtramas que surgen, aparte de las tramas, y un desarrollo ya extenso de la propia acción. La poesía religiosa y la poesía son temas o conceptos totalmente distintos. La poesía religiosa es un género literario que expresa sentimientos de devoción, fe y espiritualidad, a menudo centrada en temas sagrados y experiencias místicas. Este tipo de poesía testimonia la relación entre el ser humano y lo divino, ya sea a través de la oración, la alabanza, la reflexión. La religiosa lo que se encarga al final es expresar sentimientos de devoción, fe y espiritualidad. Normalmente son temas sagrados, lo que se centra en los propios libros u obras de la poesía religiosa. Son temas sagrados, experiencias místicas y que siempre tiene esa relación del ser humano con la divinidad, ya sea a través de la oración, la alabanza, la reflexión. Y la poesía es un género que se expresa a través del lenguaje, ya sea en verso o prosa, para transmitir emociones, ideas o sentimientos de manera estética y bella. Se caracteriza por su capacidad de evocar imágenes, sensaciones y reflexiones a través del uso de recursos lingüísticos y estilísticos.
La poesía al final lo que lleva a cabo es sentimientos en torno al verso, a la prosa, ideas, emociones, de una manera estética también más bella, a diferencia de la novela, porque la novela es una trama que van surgiendo, con luego subtramas, con personajes, con el desarrollo de la propia obra que se está realizando. En cambio, la poesía es más, pues, de lo bello, más bonito, porque ahí se caracteriza por la capacidad de evocar imágenes, sensaciones, reflexiones, a través de incluso de recursos lingüísticos y estilísticos. La poesía sería un pelín más como emocional, más sentimental. La novela, en verdad que el romanticismo y el teatro romántico son sentimentales todos, pero la poesía es algo muy sentimental, algo muy que está relacionado con ese, con el amor, con las pasiones. La novela es más algo, un relato, más ameno o incluso de una manera pues que sea lo más ameno posible una novela para cualquier lector. El teatro religioso es un género teatral que surgió de la Iglesia Católica con el propósito de facilitar la comprensión de las funciones litúrgicas y los oficios divinos. Originalmente se utilizaban recursos escénicos rudimentarios para transmitir el mensaje bíblico, cristiano y de los santos, aunque a partir de ahí este teatro se expandió en el siglo X, especialmente con la implantación del rito romano y el declive visigodo. El teatro religioso lo que intenta es facilitar y llevar a cabo, pues, unir la literatura con la religión, que al principio era de forma litúrgica, funciones de liturgia y oficios divinos, que era más rudimentario porque se llevaba a cabo un mensaje bíblico cristiano y de los santos. Luego ya en el siglo X, como poco a poco se implantó el rito romano y el declive visigodo, pues empezó a tener esa huella dentro de la religión y la literatura. Y el teatro es un género que comprende obras escritas para ser representadas en un escenario, utilizando diálogos y acciones entre personajes. Es decir, es un texto literario concebido para la puesta en escena, donde la historia se desarrolla a través de las actuaciones de los personajes sin necesidad de un narrador. Un teatro, una obra de teatro lleva a cabo en un escenario, en un teatro, y hay diálogos y hay acciones entre personajes, y esto sucede de esta manera. Bueno, incluso el teatro se podría decir hoy en día que es una forma de lo actual, a lo mejor en series, películas, que existe, porque el teatro sigue siendo casi varios personajes que se van moviendo y ahora en esta escena entra este personaje y luego entra y hay una discusión y bueno, pues prácticamente pues en series de televisión españolas o películas, como he dicho, en la cual, bueno, pues se van poniendo pues en un texto literario concebido pues para la puesta en escena, donde poco a poco se va desarrollando una historia a través de los personajes, en sus actuaciones, y no se necesita un narrador. Es decir, ahí alguien se mueve, bueno, pues en este tomo va a aparecer este personaje, luego en este, y luego a partir de este tomo, bueno, pues hay discusiones, y luego al final se arregla o no se arregla, o se separan, bueno, pues lo que sucede al final en lo que vemos hoy en día, porque cualquier, y ya es verdad que lo he repetido, una serie o una película es algo así, similar. Bueno, pues son géneros que igualmente el teatro religioso es algo parecido. Lo que pasa es que el teatro religioso son más con tintes relacionados con el mundo espiritual. Y el teatro son obras que se van realizando a través de actos y unos pueden ser por dramáticos, a menos de comedia, pues sobre todo para el pueblo como era en su momento. El cuento religioso es una narración breve, a menudo de carácter simbólico, que se utiliza para transmitir enseñanzas morales, valores espirituales o creencias religiosas. Estas historias pueden ser parte de las escrituras sagradas de una religión o formar parte de la tradición oral de una comunidad. Su propósito principal es instruir, inspirar y fortalecer la fe en quienes la escuchan o leen. El cuento religioso en sí lo que se lleva a cabo es a través del carácter simbólico. Se puede transmitir a través de las enseñanzas morales, valores espirituales, que sea la fe o creencias religiosas. Y que lo que se lleva a cabo en esta forma de cuento, en la religión, es que pueden ser parte de escrituras sagradas de una religión o formar parte de la tradición oral de una comunidad, que se lea, pero claro, al final como todo. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un cuento? Pues instruir, inspirar, fortalecer, claro, la fe en quienes escuchen ese cuento o lo lean. Y claro, el cuento es lo mismo, es una narración breve, ya sea de hechos reales o ficticios, que involucra a un número reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Suele tener una estructura clara con introducción, desarrollo y desenlace,
Los cuentos pueden abordar temas universales y transmitir valores morales, además de explorar otro tipo de culturas. Bueno, pues los cuentos lo que hacen es lo mismo que el cuento religioso. Pasa que el cuento es más para algo que sea un cuento real, un cuento ficticio, pero que siempre hay varios personajes, que recuerdan mucho al teatro. Y encima el argumento es sencillo, muy sencillo sobre todo, más incluso que una novela, más que el teatro, más que la poesía o incluso más que la narrativa. Los cuentos pueden abordar temas universales, transmitir valores morales, normalmente siempre está lo moral, pero se puede incluso explorar en otro tipo de culturas. Y además son muy importantes, pues, sobre todo para entender y sobre todo para comprender qué son los cuentos. La narrativa religiosa se refiere a los relatos y discursos que transmiten verdades, enseñanzas y valores espirituales de una tradición religiosa. Estos relatos pueden ser mitos, historias sagradas, parábolas o cualquier forma de narrativa que busca conectar con lo divino y dar sentido a la existencia. La narrativa religiosa lo que lleva a cabo son relatos, discursos que transmiten verdades, enseñanzas y valores espirituales porque están cercanos a la tradición religiosa y estos relatos pues se pueden llevar a cabo a través de mitos, historias sagradas, parábolas, que forma de narrativa que busca conectar con lo divino y dar sentido a la existencia. Es decir, es como llevar a cabo escritos con el objetivo de bueno, pues, tener el arte literario con la cercanía, la creencia en la existencia de Dios o Cristo. La narrativa es un género literario generalmente en prosa que se centra en contar historias. Estas pueden ser reales o ficticias y se transmiten a través de la voz de un narrador, quien presenta los eventos a través de uno o más personas. La narrativa abarca diversos subgéneros como la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, cada uno con características. Y la narrativa lo que se centra es en contar o llevar a cabo historias reales, ficticias, que ya los transmite la voz de un narrador, quien presenta los eventos a través de uno o más personajes y la narrativa se puede llevar a cabo en diferentes formas. Novela, cuento, leyenda, mito, fábula y bueno, cada una con sus propias características. Pero vamos, que al final la narrativa es más literario como la novela. Pasa que ahora la novela es más, es el cuento y esos son los que al final serían subgéneros de la propia narrativa. Y la narrativa religiosa es contar historias que sean verdades a través de enseñanzas también, valores espirituales con la tradición cristiana, que es lo mismo, lo que pasa es que la narrativa normal o la narrativa es la que se encarga de transmitir o llevar a cabo, realizar obras que sean reales, ficticias, y hay una voz del narrador que va transmitiendo esa obra, que puede llevar uno, varios personajes, los subgéneros de la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, tienen sus propias características. El estalinismo se refiere a la interpretación del marxismo-leninismo desarrollada por Stalin en la Unión Soviética, caracterizada por un régimen totalitario, un fuerte control centralizado y la glorificación del líder. También puede referirse a la ideología, actitud política inspirada en estos principios. El estalinismo es una corriente política que surgió en Stalin y que llevó a cabo pues, un régimen totalitario, un fuerte control centralizado y una glorificación en torno a su persona, que en realidad que es una dictadura del proletariado que tiene semejanza o mucha relación con lo que surgió el pensamiento de Marx y Engels, el marxismo, que luego bueno, se dividió en diversas estructuras políticas y filosóficas, pero bueno, más políticas en el siglo XX, en la cual bueno, pues apareció el estalinismo, el leninismo, el maoísmo, que fueron corrientes que se centraron en esa teoría de Marx, pero con diferentes tintes políticos. Si el estalinismo es una corriente política cercana al marxismo, en la cual Stalin llevó a cabo una férrea dictadura, el leninismo es una corriente también del marxismo desarrollada por el propio Lenin, que propone la construcción del socialismo a través de la dictadura del proletariado dirigida por un partido de vanguardia, como paso previo a una sociedad comunista. Ya el marxismo clásico que se hablaba, porque lo que hablaba era la lucha de clases más, una revolución, un proletariado fuerte contra la burguesía crítica
También en torno al marxismo sucedió por la aparición del capitalismo. El leninismo, lo que es al final, es casi una tendencia muy parecida al marxismo, pero donde hay un líder. Y el estalinismo es algo parecido al término leninismo, donde hay una figura que es la que se encarga de llevar a cabo esa revolución. Pero él es el que manda cuando esa revolución esté desarrollada y, bueno, y se dé por satisfecha tras un conflicto civil, por ejemplo. El maoísmo es una corriente del marxismo-leninismo adaptada a la realidad china por Mao. Se caracteriza por su énfasis en la revolución campesina, que es totalmente diferente al marxismo-leninismo clásico que se centraba en el proletariado industrial. El marxismo-leninismo se centró en el proletariado industrial, el maoísmo se centra en la revolución campesina. Y Mao fue uno de los principales líderes del comunismo en China y a nivel internacional. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con los términos de filosofía, literatura, política y también religión, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.